Muy bien, continuamos en la central. Tenemos ahora una comunicación telefónica con el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, en nuestra multiplataforma de RPP, porque tiene una información importante que compartir con nosotros. Ministro Adriancén, buenas tardes, bienvenido a RPP TV. ¿Cómo te encuentras, Renato? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación. Entiendo, ministro, que tiene sí una información respecto de que se ampliaría el cuaderno de extradición o los detalles de la extradición de Martín Belaúnde El Ocio. Sí, en efecto, Renato, tal como se había anunciado en la presentación que hice el día viernes en el Congreso ante la comisión denominada Belaúnde El Ocio, hace unos minutos ha terminado la sesión del Consejo de Ministros y en ella se ha aprobado por unanimidad enviar el cuaderno de ampliación de extradición del ciudadano Martín Antonio Belaúnde El Ocio, en esta oportunidad por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Esta petición es una primera ampliación. No tenemos que olvidar que él ha sido extraditado al Perú por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, en calidad de cómplice secundario, peculado de uso, cómplice secundario y asociación ilícita para delinquir en su calidad de coautor. En esta oportunidad lo estamos solicitando al Estado Plurinacional de Bolivia, concretamente a su Tribunal Supremo de Justicia, que nos concedan la posibilidad de ampliar la extradición conferida para que se le investigue aquí y se le procese por el delito de lavado de activos. Ministro, efectivamente, los delitos que usted había mencionado, el de peculado como el de asociación ilícita para delinquir, sobre todo se relacionaban con el tema de la centralita. Este de lavado de activos, a propósito de cuál de las actuaciones cuestionadas de Martín Belaúnde El Ocio es que surge. Mire usted, se le imputa a Belaúnde El Ocio la comisión del delito de lavado de activos al pertenecer a una organización criminal que habría liderado Álvarez Aguilar. Se presume que él utilizó y convirtió la sucursal de la empresa Líos Producciones en un local llamado La Centralita, ¿no? Se cree además que adquirió dinero y bienes de esta organización criminal para utilizarlos como si fueran de la empresa Líos Producciones. Es decir, sigue siendo el tema de La Centralita el principal generador, digamos, de acusaciones contra Belaúnde El Ocio, ¿cierto, ministro? De allí van derivando otros actos ilícitos, ¿no? Como digo, aquí está involucrado en el caso de La Centralita todo lo que hizo con la empresa Líos. No perdamos de vista de que hay una empresa, Líos Producciones, SAC, ¿no? Donde aparentemente se le dio la fachada de una empresa que se realizaba a un fin lícito como compra de material logístico y otros, ¿no? Para mantener operativa esta denominada centralita, ¿no? Ahora, pero se presume que la finalidad era evitar la identificación del origen del dinero que tenía una procedencia ilícita, ¿no? Por eso estamos frente a la presunción de la comisión del delito de lavado de activos. Ministro, eso ocurre en Chimbote entre el 2009 y 2014. Ministro, la actuación de Belaúnde El Ocio en los últimos días en Bolivia con la fuga, con la historia del secuestro, con el supuesto pago a los custodios que estaban a cargo de su seguridad en la Casa de la Paz, todo eso se está investigando, se entiende. ¿Podría terminar configurando también alguna nueva acusación en su contra? Sí, yo no dudo, no vayamos a generarnos una confusión. El delito de evasión o fuga que el ciudadano Belaúnde El Ocio haya cometido en el Estado de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, será perseguido y en su oportunidad seguramente también juzgado y condenado en dicho Estado. Él va a responder. Tenemos un problema técnico con la llamada, pero en todo caso pudimos escuchar quizá lo más importante de la comunicación, el anuncio de que también por lavado de activos se procesará a Martín Belaúnde El Ocio. Fue el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, en conversación con nuestra multiplataforma. Lo tenemos nuevamente el ministro Adriancén, lo escuchamos. Ministro, ¿nos escucha? Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. En todo caso, reiteramos lo señalado por el titular de Justicia,
además de los delitos de peculado, doloso y asociación ilícita para delinquir, que estaban ya comprendidos en el cuadernillo de extradición, ahora se incluye también el tema de lavado de activos en el expediente Martín Belaúnde del Ocio por decisión unánime de los miembros del Consejo de Ministros. Regresamos con el ministro Adrián Sen. ¿Sí? Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes nuevamente. Renato, muy buenas tardes, mil disculpas, se cortó la comunicación. Sí. Renato, les estaba explicando con relación a la pregunta que me formuló, de que no debemos confundir los delitos cometidos o presuntamente cometidos por el ciudadano Belaúnde del Ocio en el Estado Plurinacional de Bolivia, serán perseguidos allí. Nosotros tenemos que juzgarlo a él por los delitos por los que fue extraditado. Me refiero, como ya dije, a los delitos de peculado y al delito de asociación ilícita, y esperamos que a este nuevo delito de lavado de activos. Una vez procesado y eventualmente condenado aquí en Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia estará en todas sus facultades para solicitar al Estado peruano que hagamos lo mismo con Belaúnde del Ocio para que sea remitido hacia el Estado Plurinacional de Bolivia y allí juzgado y eventualmente condenado por este delito de evasión en el que él ha incurrido, ¿no? De momento nosotros tenemos esto. De momento yo quería informar, Renato, que de acuerdo con lo que se había anunciado el pasado viernes, el Consejo de Ministros ha cumplido. Este cuadernillo seguirá su trámite correspondiente ante las cancillerías de Perú y Bolivia y naturalmente en su momento haremos la defensa de esta nueva petición del Estado peruano ante los tribunales de justicia bolivianos a través del abogado que para tal efecto fue contratado. Ministro, ¿en qué quedó la presentación que usted iba a tener ante el Congreso? ¿Se descartó a último momento por falta de quórum? ¿Pero va a volver a asistir usted al Parlamento o ya no habrá más necesidad de que acuda al Legislativo? Renato, en pleno ejercicio de la práctica democrática, ¿cuántas veces el Congreso de la República me convoque y yo estaré allí presente para dar las explicaciones que el Congreso requiera? No tenemos nosotros ninguna razón para no atender y ser obedientes a los llamados de los representantes al Congreso. Por el contrario, vamos gustosos. Permítame pedirle una reacción a lo que viene ocurriendo alrededor del caso Nadine Heredia. En el Congreso ya hay algunas iniciativas orientadas a la eventual formación de una comisión que investigue las transacciones, las compras de la primera dama. ¿Qué opinión le merece esa idea nacida desde algunos parlamentarios? Mira, Renato, como tú bien lo has manifestado, se tratan de ideas, de iniciativas congresales, naturalmente todas respetuosas. Yo lo único que quiero decir es lo que ya en su momento manifesté. La señora Nadine Heredia no es una funcionaria pública. Desde el Ministerio de Justicia, desde el aparato de gobierno, no se organiza su defensa, ella tiene una defensa para tales efectos y son ellos quienes se encargan del caso y de las eventuales ramificaciones que pudiera tener. ¿Y cómo leer entonces, digamos, lo que ocurre a nivel del Ministerio Público? Es decir, aparece el presidente de la República defendiendo a su esposa y señala que hay una persecución en contra de ella. Y días después hay una remoción importante en la dependencia del Ministerio Público que estaba precisamente al frente de las indagaciones contra Nadine Heredia. ¿Es una coincidencia nada más, ministro Adrián Sen? Se me ha informado, como es natural, el Ministerio Público es un órgano autónomo, ajeno en absoluto al poder ejecutivo, toma sus decisiones siguiendo los cánones establecidos para tales efectos. Según me he informado, esto por supuesto no obedece a una comunicación oficial, según me he informado, el señor fiscal que tenía la causa había sido destacado a esa fiscalía. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano también, por cierto, autónomo e independiente del Ministerio Público y el Ejecutivo, como consecuencia de el ejercicio de sus funciones y tras un proceso de selección, eligió al señor fiscal titular de esta plaza. Entonces, lo que ocurre regularmente, Renato, es que el nombrado ocupa la plaza que se le ha confiado y quien le estuvo ocupando por encargatura está que vuelve a su plaza de origen. Eso es lo que ocurre normalmente. Si usted quiere, hay una coincidencia en los tiempos, probablemente, pero quiero descartar en absoluto, Renato, que el Poder Ejecutivo pudiera tener algún tipo de incumbencia
en un asunto exclusivamente responsabilidad del Ministerio Público y de una decisión exclusiva y autónoma del Consejo Nacional de la Magistratura. Mal podría siquiera presumirse que algo tuviéramos que ver desde el Ejecutivo. Por favor, que no se haga esa lectura. Muy bien, ministro Adriancén, Gustavo Adriancén, titular de Justicia, comentando algunos temas aquí en la central de RPP. Buenas tardes, ministro. Hacemos una pausa, 5:31, para repasar titulares. Volvemos en un instante.